Seguimos con la sesión que os estaba comentando, empresas que vencen al COVID-19 con soluciones, y para ello contamos con 3 empresas de la provincia de Alicante, empresas que pues, de algún modo nos van a explicar las medidas que han ido adoptando en estos tiempos de crisis y cómo han trasladado esas soluciones, esas medidas que han tomado sus organizaciones a sus clientes o al resto del mercado. ¿De acuerdo? Para este menester me acompaña Miguel Ángel Durá, CEO de Lazarus Management y socio o consejero delegado de Fitravit Spain. Muy buenos días, Miguel Ángel. Buenos días. Nos acompaña también Lalo Blanes, CEO de UP2 City y vicepresidente o presidente de AVE, Asociación Valenciana del Vehículo Eléctrico. Ahora que me corrija él si me he equivocado con el cargo. Muy buenos días, Lalo. Muy buenos días. Gracias por estar Bueno, aquí. vicepresidente y presidente en breve porque la presidenta está a punto de ser madre. Pues eso es lo que me sonaba a mí, así que lo he dicho más o menos bien. Y también contamos con Verónica González, CEO de la empresa, buenos días, de la empresa de traducciones Traima y también asesora en la Junta Directiva de AEPA. Así que bienvenidos a los 3. Y vamos a dar comienzo pues con la primera intervención, que será la de Miguel Ángel Durá, como ya he dicho, CEO de Lazarus Management, una empresa que ayuda a otras empresas, a otras compañías o organizaciones en tiempos de crisis, pues dotándolas de herramientas para mejorar su viabilidad económica y minimizar pues aquellos daños colaterales que se puedan suceder en estos tiempos de crisis. Mejor que yo lo va a explicar él y os va a dar un poco las claves y las pautas a seguir en estos tiempos de crisis. Adelante, Miguel Ángel, es tu tiempo. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Arantxa, y muchas gracias a todos por la invitación. Bueno, Lazarus surge unos años, ¿vale? Como consecuencia de que varios directivos decidimos crear un proyecto de cara a ayudar, ¿no?, a empresas que están en crisis o en una fase ya preconcursal o concursal, de manera que prestemos nuestra experiencia, nuestros conocimientos adquiridos todos estos años, más de 20 años dirigiendo empresas. Y bueno, pues la pandemia nos pilló como a todos, ¿no?, casi de sorpresa, aunque como ya decimos, nosotros nos dedicamos a reflotar compañías y siempre hay un factor común, ¿no? Aunque la pandemia lo haya maximizado, y es que tomamos medidas tarde, ¿no? Esperamos siempre a ver qué va a pasar, qué va a suceder, o muchas veces no somos conscientes de la situación real de la situación, y la pandemia ha precipitado, ¿no?, todo esto. Como ya digo, nos pilló a todos por sorpresa, y aquellas empresas que ya venían un poquito tocadas tiempo atrás, pues quedaron pues, tocadas de casi de muerte, ¿no? Entonces, funcionamos a través de consejos de administración, aportamos, como decía Arantxa, esas herramientas para mejorar la gestión y en caso de llegar a concurso, ejecutar el concurso como herramienta, obviamente, para salvar, ¿no?, la empresa. Quizás la gente, cuando oye hablar de concurso de acreedores, se les pone un poco los pelos de punta, pero es tan mala fama que ha adquirido a lo largo del tiempo, muchas veces es consecuencia nuestra, ¿no? Un concurso de acreedores no es ni más ni menos que una herramienta que el Estado pone a nuestra disposición para salvar la empresa. Otra cosa es que iniciemos el proceso tarde y cuando ya llegamos a ejecutar ese proceso no queda más remedio que la liquidación, ¿no? Quizás esta pandemia nos ayude a cambiar la forma de pensar, de gestionar y demás. Bueno, para no extenderme un poco más en la presentación de Lazarus, sí que voy a hablar de cómo hemos ayudado a varias empresas a salir adelante, ¿no? Entre ellos, pues ya teníamos clientes. Bueno, decía, para entrar ya un poco en materia, ¿cómo hemos ayudado a las empresas? Bueno, imaginaros los primeros días cómo fueron, todo el mundo llamando, todo el mundo asustado, oye, que nos toca quedarnos en casa, oye, que nos toca bajar la persiana, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, si algo ha primado en toda esta pandemia es la agilidad en la toma de decisiones.
Obviamente, como decíamos, nadie estaba preparado para esto, habían noticias por todas partes, ¿vale? Gobierno, prensa, mucha incertidumbre y al final la incertidumbre provoca un caos que no es nada bueno, ¿no? A la hora de gestionar una empresa. Hay que saber muy bien discernir, ¿no? Lo que era una noticia verdad, falsa, que al día siguiente cambiaba, siendo verdadera se cambiaban condiciones. Había que estar atento día a día, ¿vale? A noticias, herramientas que el Estado estaba poniendo a disposición para salvaguardar las empresas como ERTEs, préstamos ICOs y, cómo no, usar adecuadamente estas herramientas, ¿vale? Entonces, la viabilidad financiera en cualquier crisis es fundamental. Vigilar la tesorería y establecer un plan de contingencias y viabilidad adecuado para paliar, ¿no?, la situación, pero siempre intentando mantener esa sangre fría, como digo, y usando adecuadamente las herramientas que cada día iban apareciendo, ¿no? Todo el mundo había escuchado lo de los ERTEs, el vecino había hecho un ERTE, yo también tenía que hacer un ERTE. Bueno, aquí casi no había margen de tiempo, de maniobra, y como decía, era muy importante esa pequeña planificación previa, porque la letra pequeña también era fundamental, ¿vale?, dentro de estas herramientas que estaba poniendo a disposición el Estado. Bien, en toda crisis, como decía, la viabilidad financiera fue fundamental, ¿vale? Y lo primero que hicimos fue, dentro de ese plan de contingencias, atacar esta línea de viabilidad financiera, que no más ni menos venía a reducir gastos y costes aparejados, ¿vale? Pues dependiendo de cada actividad de cada empresa, pues podían ser desde recortes en limpieza, vehículos del renting que ya no íbamos a usar porque íbamos a estar confinados, publicidad extra, vigilar casi al pelo gastos de luz, agua, seguros. O sea, se trataba casi de renegociarlo todo. ¿Por qué? Porque toda piedra hace pared, y en este caso, cuando no vas a tener ingresos o no tienes una previsión de ventas, porque al final, no nos engañemos, las empresas funcionan a base de ventas, había que hacer una pequeña economía de guerra y empezar a negociar todo. Obviamente, como decíamos, también entraban los proveedores. Oye, mira lo que está pasando, no voy a poder satisfacer tus pagos, no estoy teniendo ventas, vamos a intentar renegociar un plan de pagos, de qué manera voy a atender tus facturas. Ya decíamos que las personas dentro de cualquier crisis es esencial. Al final, un proveedor es una persona, un jefe es una persona, el responsable de ventas es una persona, ¿vale? Y hablando se entienden las personas, y muchas veces un gesto, un detalle, una palabra, oye, no te preocupes, te voy a pagar, pero ahora mismo no puedo, ¿vale?, abre una puerta importante a la negociación. Gestionar con cuidado el crédito comercial, es decir, ¿a qué cliente le puedo vender? ¿Qué plazo de cobro le voy a poner? ¿Qué ventas tengo? ¿Cuántos cobros tengo pendientes? ¿Qué líneas de descuento puedo ofrecer? Igual que a un proveedor intentábamos mantener unos plazos de pago más alargados, con los clientes también teníamos que medir muy bien a quién podíamos vender y de qué manera, para no crearnos pues, más agujero, ¿no?, dentro de nuestra tesorería. Ampliar pólizas de crédito y financiaciones a corto plazo. Entidades bancarias, ya no estábamos hablando solamente de los préstamos ICOs, sino aplazamientos de pagos con las que estábamos trabajando, coger la deuda a corto plazo y llevarla a largo. Todo esto son medidas que iban enfocadas a darnos un balón de oxígeno en nuestra tesorería, puesto que las ventas se habían paralizado en muchos casos. Luego hablaremos un poquito de la parte más de la viabilidad, ¿vale?, en cuanto a negocios que sí que se han podido reinventar, que ha sido pues escasamente un 10% a los que la pandemia pues les ha beneficiado, pero yo creo que todos habéis visto como empresas de textil han empezado a hacer mascarillas, empresas de servicios o de limpieza o mantenimientos con temas de desinfección, ozono, restaurantes que han empezado a enviar comida a domicilio, a abrir un servicio nuevo, proveedores mayoristas que han abierto también su tienda online para vender al cliente final,
Todo este salto hacia la digitalización solo tenía un fin: vender, vender y vender, con tal de garantizar una tesorería que se nos estaba viniendo abajo. Más cositas que comentamos. Solicitar aplazamiento de impuestos y cotizaciones a la seguridad social y estar atentos a las ayudas financieras, lo hemos comentado, y dar importancia fundamental a la tesorería, ¿vale? El presupuesto que teníamos ya no nos servía de nada y dentro de este plan de contingencias era fundamental que fuera algo vivo, ¿vale? Si algo decía Darwin, ¿no? O como todos conocéis, la adaptación es la supervivencia de la especie y en este caso ha sido prácticamente lo mismo: adaptarse o morir. Dentro de los planes de contingencias, ¿vale? Hablábamos de la parte de tesorería. El plan de contingencias debe de contemplar todas las medidas que la empresa debe de tomar ante una situación de emergencia, ¿vale? También ver los distintos escenarios, vislumbrar los distintos escenarios que se podían ir dando y en base a eso ir modificando nuestra forma de actuar, ¿vale? Como decíamos también, analizar la información de cara a una correcta toma de decisiones ha sido fundamental, ¿vale? Y dentro de todo esto, informarnos muy bien de la situación, de cómo está funcionando a nivel de administraciones locales, autonómicas, la competencia, cómo está funcionando y demás. Aún nos queda un largo camino que recorrer. Estos planes de contingencias tienen que seguir evolucionando. No podemos levantar el pie del acelerador. Tenemos que seguir mirando por un futuro incierto y establecer, como decíamos, los distintos escenarios de cada mantener nuestra empresa, nuestra tesorería, aprender de lo ocurrido, ¿no? Aprovechar del que tropieza y no cae, adelanta camino en materia de digitalización, de videoconferencias, de procesos productivos dentro de la empresa y sobre todo confiar en aquellas personas que apuestan por la empresa, ¿vale? Y por un futuro brillante, porque como decíamos, toda crisis es una oportunidad para avanzar, ¿vale? Podría hablar mucho más, pero el tiempo es el que es y nada, quedo a vuestra disposición por si tenéis cualquier pregunta, ¿vale? Muchas gracias, Miguel Ángel, por tu intervención. Nada. Yo creo que ha quedado bastante claro, pero bueno, abriremos turno de preguntas para que puedan hacerte las preguntas que deseen al final de esta sesión. Vamos ahora con otra de las empresas que participan, Lalo Blanes, CEO de UP2 City, una empresa que se dedica a vehículos eléctricos y a movilidad sostenible. Y en la actualidad, pues la movilidad sostenible ha tomado y ha cobrado una relevancia interesante, de la cual nos va a hablar Lalo y nos va a hablar también de las oportunidades de negocio que aparecen ahora en este sector. ¿De acuerdo? Adelante, Lalo, gracias. Pues nada, muy buenos días. Primero que Buenos todo, días. agradecer la invitación al CEI en poder participar y al IBACE en esta jornada. Y bueno, yo voy a contaros un poquito, muy brevemente, la historia de Up2City como emprendedor. Iniciamos en el 2009, para que sepáis un poco dónde hemos llegado y por qué. Iniciamos en el 2009 cuando la gente decía esto del vehículo eléctrico, ¿qué es? Nos especializamos en todo el tema de vehículos eléctricos y bueno, hemos ido readaptándonos a la situación y a la realidad de ese vehículo eléctrico y de esa movilidad urbana, ¿vale? Y realmente, pues bueno, una readaptación final que ahora os comentaré es el COVID. El COVID ha sido el punto de inflexión que ya arrancamos hace poco, ¿vale? Pero bueno, un poco pensar que el vehículo eléctrico, lo digo en todas las jornadas, siempre la gente dice esto es el futuro, ¿vale? Entonces me gusta ya y de antemano os lo comento, debemos de cambiar ese chip porque el futuro es lo que pasará, ¿eh? Nos ha demostrado el COVID que el futuro puede cambiar mucho de lo que teníamos todos
predefinido en nuestra mente, ¿vale? Con lo cual hay que vivir el presente y realmente el vehículo eléctrico es ya el presente y en algunas cosas ya llegamos tarde. Desde la asociación así lo estamos defendiendo desde hace años y esa palabra de futuro tenemos que cambiarla absolutamente y nos lo ha demostrado este día a día de estos 2 últimos meses, ¿vale? Bueno, un poquito ahí, pues lo que os comentaba, iniciamos en el mundo del vehículo eléctrico, electromovilidad de todo tipo, ¿vale? Y luego tuvimos que ir readaptando el tema hacia donde había una necesidad, como bien ha dicho Joaquín, los medios pueden estar, pero si tú no te adaptas y innovas y piensas y desarrollas, es difícil salir adelante, ¿vale? Nosotros al final, a través de un poco basándonos en la zona de España que dijéramos, más adelantada está en este tema, que es País Vasco, y luego Cataluña, por ese orden, pues bueno, hemos ido readaptando y no teniendo solo un vehículo eléctrico, sino haciendo sistemas de movilidad inteligentes para ciudades. En este caso somos tecnólogos de Vitoria, de Pamplona, Victoria Ciudad Verde 2016, ya sabéis, al nivel, nos gusta o no, está a un nivel, el tema de movilidad, unos entre 4 y 6 años por delante del resto de España. Y bueno, ahí hemos tenido el nicho de innovar dentro de allí y lograr pues que hubiera, que pudiéramos innovar y testear, porque a veces es fácil innovar en un laboratorio o programar o desarrollar software y hardware. Lo más complicado es ponerlo en el suelo y que funcione, ¿vale? Entonces, a medida que se iban necesitando cosillas allá arriba en el País Vasco, las hemos ido desarrollando, testeando, probando y luego las hemos ido trasladando al resto de España, que por desgracia iba bastante más lento que por allá arriba. Anteriormente, el año pasado ya empezó a haber un cambio, claro, nos acercábamos al 2020, toda la gente había firmado el pacto de alcaldes y tenían las administraciones que cumplir ciertas cosas que, me sabe mal decirlo, pero es una realidad, el 90% no tenía nada hecho. El IBAZ en este caso y con la asociación nos ha ayudado muchísimo en este aspecto porque sí que ha cambiado la filosofía y directamente ha apostado por la electromovilidad al 100%. Y bueno, han ido cambiando la mentalidad en las administraciones, pero bueno, al final, sinceramente, la cosa iba muy, 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 muy lenta, ¿vale? Todo lo que os he comentado, desarrollamos todo aquí en España, es decir, traemos alguna cosita mínima de países asiáticos porque no vale la pena fabricarla aquí, pero el 90 y pico por ciento de todo nuestro desarrollo hardware y software está hecho íntegro en España, ¿vale? Y entonces lo que hemos hecho al final también participar en proyectos europeos, etcétera, y un poco lo que os comentaba, ya llegando al COVID, que es lo que de lo que va la jornada, pues lo que hemos tenido que hacer nos ha hecho un punto de flexión importante. Es decir, esa nueva normalidad, yo por lo menos me gusta decir normalidad otra vez, no va a ser nueva, va a ser diferente. Dijéramos que ahora sí que viene una época en la cual nos tenemos que adaptar de verdad y nosotros como empresa, pues podéis entender que desde el 2009, si estamos todavía aquí, es porque nos hemos adaptado, pero adaptado de verdad a la situación, porque realmente si no habría sido imposible seguir abiertos y funcionando, ¿vale? Entonces, el COVID lo que sí que ha hecho, yo creo, desde luego es mi opinión personal, nos ha hecho reflexionar a todos. Me da un poco de miedo cuánto tiempo vamos a seguir reflexionando y cuándo nos vamos a olvidar de ello, pero realmente sí que nos ha hecho ver, bueno, la digo en varias ponencias, es sorprendente, hace un poco de risa, ¿no? Pero te puedes encontrar gente por la calle y le dices, hombre, ¿qué tal? Y dices, oh, estoy andando, macho. Joder, sabíamos andar. Había gente que no se había dado cuenta que se puede andar para ir a los sitios. No hace falta el coche para todo, un coche, una persona. Y todo esto al final nos ha demostrado también en el COVID que hemos vuelto a ver vía satélite ciudades y zonas que desconocíamos porque eran una mancha amarilla, ¿vale?
Y esto es una realidad, nos gusta o no. Con lo cual, sí que entiendo, y así se está demostrando en el día a día ahora en el post-COVID, que realmente hay una inquietud por ese cambio de movilidad. Incluso hay ayuntamientos y administraciones que han tomado la decisión, pues, de peatonalizar sus centros, plantearse esa movilidad diferente, porque al final aquí es una cosa que va toda enlazada de la mano. Nos hemos dado cuenta, algunas ciudades, que el carril bus que se usaba lo han puesto para peatones, para mantener la distancia social, y que no pasa nada, que la ciudad sigue viviendo, los coches siguen pasando. Entonces, claro, da un poco de rabia que nos hayamos tenido que dar cuenta de esto vía imposición, ¿vale? Pero realmente sí que no, yo entiendo, y desde la asociación así lo entendemos, no hay vuelta atrás, ¿vale? En absoluto, porque sí que desde aquí digo alto y claro que si hubiera una vuelta atrás nos tendríamos que preocupar, porque pensar en ya no grandes ciudades, medianas e incluso pequeñas ciudades. Si toda la gente tiene miedo a coger el transporte público y toda esa gente que iba en transporte público pasa al coche y y esa gente va un coche, una persona, pues si antes ya estaban masificadas las ciudades, os podéis imaginar, esto va a ser una locura, va a ser inviable. Ciudades de 30, 40 mil habitantes, no se podrá acceder a ellas. Y luego ya ciudades como Valencia, Barcelona y Madrid, si hay ese retroceso, bueno, se colapsarán. La palabra exacta es colapso, colapso absoluto. No podrás ir a trabajar, habrá que marcar diferentes días, etc. Con lo cual creo que ha llegado el momento, claramente, sin vuelta atrás, de esa nueva normalidad que tenemos que aplicarnos todos un poquito en nuestro día a día, ¿vale? Para ello tiene que haber una ayuda clara de la administración. En este caso, a través del IBACE hay unas ayudas en este tema. Y luego los ayuntamientos sí que ya lo tenían firmado para el 2020. Estamos en el 2020, es decir, no hay vuelta atrás, no, hay que hacerlo, sí o sí, hay que ser valientes, ¿vale? Hay que cortar hay que sacar la espada, enfrentarse a quien haga falta, a esos miedos de comerciantes en la peatonalización, a esos miedos, pero bueno, pensar que somos un país de miedo, nuestra cultura, pues cuando vino el coche y sustituyó al carro, pues pasaría lo mismo, yo en aquel entonces no estaba, pero realmente si sí que nos proponemos creerlo los ciudadanos y ayudar en ello a las administraciones, porque claro, lo que sí que no le puedes pedir a un ciudadano es deja el coche, coge otro medio, pero no le pones absolutamente ningún medio para poder usarlo, ¿vale? Carril bici. El carril bici es una de las opciones, pero existen las Vía 30, que esto es muy fácil de hacer económicamente hablando para la ciudad, y otras opciones que se pueden hacer con bastante agilidad. Y al final, si tú al usuario se lo pones fácil, seguro, y lo prueba, porque también es el probarlo, se dará cuenta. Yo ya os digo, yo normalmente me muevo en bici por donde puedo y llevo un patinete en el coche, y por donde puedo también me muevo en patinete eléctrico. Pero claro, hace falta, primero, una normativa, ¿vale? Cuanto antes. Segundo, que la administración crea firmemente, y si yo quiero usar mi bici o mi patinete y voy a estar 6 horas en el trabajo, tengo que saber que lo he dejado con seguridad en un sitio que cuando salgas va a estar allí, ¿vale? Si no, difícilmente voy a usarlo. Es decir, por eso se llama seguridad, ¿vale? Arantxa, de todas maneras, cuando queden 2 minutitos me avisas, que me he despistado del tiempo, ¿vale? Sí, sí, tranquilo. Ahora mismo te aviso. Entonces, esa seguridad la vamos a necesitar todos, pero realmente yo creo que es un negocio en el cual, si hay algún emprendedor que lo tiene claro, pues viene un momento bueno, ¿vale? Está demostrado que en el tema de bicicletas eléctricas y no eléctricas hay rotura de stock total, ¿vale? Se han multiplicado no por 100, sino por 1000 las ventas. Pero sigo diciendo lo mismo, si no les ponemos medios a esa gente va a ser difícil. Yo tengo que poder salir de mi casa, desplazarme con ese vehículo de movilidad personal, que puede ser bici, patinete, un montón
montón de vehículos siempre que haya una normativa que los cuadre, marque cómo y de qué manera pueden circular. Porque tenemos que dar una seguridad también al peatón que quiere ir a pie, ¿vale? O al coche que va por la calzada y hay ahí 4 bicis moviéndose y quién tiene prioridad, quién no. Entonces, primero, hay que definir muy bien el camino, hay que apostar por él sin miedo cara a las administraciones, que no es fácil, yo entiendo que no es fácil, pero realmente luego la gente y el comercio lo agradece. De primeras ponen todas las trabas posibles y se asustan, que es normal, pero yo creo que es el momento clave. Es decir, hay que, como decía alguien ya ha comentado por aquí, yo soy muy, muy positivo y de los problemas hay que encontrar la mejor virtud y la mejor solución para ese problema. El COVID pues ha venido, no vamos a poder hacer que desaparezca, entonces tenemos que adaptarnos a él y buscar de qué manera sacar la parte positiva del mismo, ¿vale? Y en este caso, en el tema de la movilidad urbana, extraurbana y en empresas, que no he comentado, pero también es un punto en el cual estamos muy, muy verdes en este país, ¿vale? En esa movilidad, desplazamiento al trabajo, aunque esté totalmente, se subvenciona año a año, pero queda desierto, casi desierto, ¿vale? Pensar que ahora sale el MOVES, en julio estará la ayuda, tramitada también por el IBACE, en la cual hay una ayuda del 50%, entre el 40 y el 50%, para desplazamientos al trabajo, en el cual no es que, bueno, es que no pueden venir en bici. Bueno, hay miles de opciones. Se pueden hacer, fomentar el unificar gente en un mismo vehículo, se pueden hacer miles de cosas, pero para eso hay que tener claro de que hay que hacer un plan de movilidad interna dentro de nuestras empresas, ¿vale? Y no es preciso que sea ni grande, ni mediana, ni pequeña, simplemente hay que tener voluntad, ¿vale? Y bueno, todo esto es un poco el resumen desde la asociación. También AVE, comentaros que AVE, la Asociación Valenciana del Vehículo Eléctrico, estamos en la mesa de movilidad de la Comunidad Valenciana, en el IBACE, y claramente, como os he dicho, pensamos que nos ha venido también muy bien el tema del COVID, pensar que los vehículos eléctricos se han disparado un 25% su venta cuando la fabricación había bajado y la entrega también, pero realmente creo que debe de ser un cúmulo de todo un poco lo que he comentado, es decir, tiene que ser la suma de apostar el ciudadano, la administración, la empresa, y si esa suma de voluntades se unen, realmente lograremos tener esa nueva movilidad claramente necesaria. Es decir, ya no es un problema de sustituir el eléctrico por el térmico, es más, aquí tenemos un problema de CO2, capa de ozono, medio ambiente, partículas cancerígenas, etcétera, sino también un problema grandísimo que tenemos en nuestras ciudades de masificación. Lalo, 2 minutos, disculpa. Perfecto, estos me los miro y así ya no fallo. Ese problema de masificación no se va a solucionar de la noche a la mañana y realmente creo que tenemos que darnos cuenta de que vivíamos en un mundo irreal. El COVID yo creo que nos ha dado, como digo yo, a más de uno nos ha dado un tortazo y a algunos los ha dejado caos y otros hemos despertado, ¿no? Pues creo que viene ese momento de despertar, de creer firmemente en que esto lo vamos a sacar, no va a ser fácil, pero si no lo creemos firmemente va a ser difícil. Y creo que el mundo de la movilidad, esa nueva movilidad va a ser un sector muy bueno. Desde la asociación animamos a todo el mundo a que realmente cambie ese chip internamente y apoyamos y le podemos apoyar en lo que necesite. Y bueno, yo acabaría con una frase que siempre digo, es decir, y más ahora, muy claro, muy alto y muy fuerte, esa movilidad, esa nueva movilidad sostenible real no es el pasado, no es el futuro, perdón, ni es el pasado, es el presente al 100%. Tengámoslo claro, concienciémonos y bueno, creo que ya he cumplido mi tiempo y cualquier pregunta o cualquier cosa a vuestra entera disposición y repetir muy agradecido por todo.
Gracias Lalo por tu presentación y por tus palabras. Vamos a dar paso ahora. Las preguntas las vamos a dejar para el final de la sesión, ¿de acuerdo? Por si hay algún comentario. Vamos a dar paso ahora a Verónica González, CEO de Traducciones Traima. Es una agencia profesional de traducción e interpretación con el objetivo de ayudar a las empresas y a los particulares a superar sus barreras lingüísticas. Actualmente la comunicación se ha convertido también en una pieza fundamental, así me imagino que nos lo va también a transmitir Verónica, y de algún modo la labor del traductor es imprescindible para poder llevar a cabo una comunicación fluida y evitar pues, algún tipo de desastre a la hora de comunicarnos, ¿no? Así que bueno, adelante Verónica, es tu tiempo y... De acuerdo, pues muchísimas gracias, Arantxa. Muchísimas gracias a EPA por pensar en mí, a ti por tu amabilidad y apoyo en todo momento desde el principio. También a viejos amigos saludar como Francisco y Sandra, y la verdad que es un honor para mí estar en este foro junto con Julia, Joaquín e Inmaculada. Ahora pido el abrigo y el apoyo de mis compañeros de mesa, Miguel y Lalo, que están más acostumbrados que yo seguramente a hablar así, porque yo realmente como intérprete de cabina suelo estar en el otro lado, estoy traduciendo lo que vosotros estáis diciendo, pero no siendo, digamos, la protagonista. Voy a intentar compartir la pantalla, me parece, para que veáis desde el principio. ¿Se ve? Sí, perfecto, se ve perfecto, Verónica. Venga, gracias. Pues lo que decía, realmente que yo suelo estar en el otro lado de la pantalla, pero voy a ahora hablar como directora de Traima Traducciones, que es una empresa de traducciones, como tú bien has dicho, que también nos hemos tenido que adaptar a esta nueva realidad. Como agencia profesional, nuestro objetivo siempre es estar cerca de nuestros clientes, tanto empresas como particulares, y ayudarles a buscar nuevos mercados para consolidar su marca. A nosotros nos gusta saber qué necesidades tiene el cliente, y creo que es lo que nos diferencia a veces de otros tipos de agencias de traducción, porque para nosotros es vital conocerles, y convertimos en la mayoría de los casos su departamento de traducción en Traima, digamos, somos su departamento de traducción externo. Contar con Traima les permite a todos los clientes que cada uno de los diferentes departamentos que tengan, jurídico, marketing, técnico, fiscal, pueda disponer con una llamada de más de 40 idiomas diferentes, traductores e intérpretes en diferentes lugares del mundo incluso, ahora hablaremos de ello. Pero lo más importante es que hay que cuidar nuestra imagen a fin de poder vender y vender bien. Nosotros hemos, como he dicho, siempre estado muy cerca de los clientes, pero ¿qué sucede? Llega el confinamiento y el COVID-19 nos hace caer, digamos, hacia una nueva realidad. Esa nueva realidad es que de la noche a la mañana todas las empresas nos teníamos que quedar confinados en casa, bueno, las personas, porque a fin de cuentas las personas son las que conforman las empresas, nos teníamos que quedar en casa y no podíamos trabajar en algunos casos. En el caso nuestro, los traductores, la particular idiosincrasia de ellos es que muchos de ellos trabajan desde casa desde hace mucho tiempo, con lo cual en nuestro caso hemos tenido suerte porque la parte de proveedores la teníamos cubierta porque ellos, la mayoría, trabajan en sus casas. Aquí en la oficina tenemos dos o tres traductores, dependiendo de las épocas, y a veces algunos chicos y chicas que vienen de la universidad para realizar sus prácticas de traducción e interpretación, pero como digo, estábamos acostumbrados a trabajar así y no había ningún problema. En el lado, a nivel de los trabajadores era diferente, porque los trabajadores sí que es cierto que ellos sí que vienen aquí a las oficinas a trabajar, pero no obstante, en esta foto de la derecha veis algunos de los trabajadores, estoy señalando aquí, que ellos estaban trabajando desde sus casas, nos conectábamos, hacíamos nuestras reuniones de equipo y le dábamos a la cabeza a ver de qué manera nos podíamos posicionar a la hora de ayudar a nuestros clientes. Al nivel de los trabajadores, como digo, además, yo
siempre he dado la oportunidad de conciliar la vida profesional y laboral, con lo cual hay muchas, como veis, la mayoría son mamás, mujeres que tienen niños y que, bueno, pues podían teletrabajar cuando lo han necesitado, una baja maternal o bien que la niña se le ha puesto malita o cualquier cosa que necesitaban han podido teletrabajar siempre. Pero quizás donde hemos notado más el cambio es en el lado de los clientes. Y ahí hemos tenido que darle una vuelta un poco a nuestros servicios, porque Traima ofrece servicios tanto de traducción como de interpretación. En el mes de marzo justamente teníamos varias interpretaciones programadas para el 20 y tantos de marzo y se tuvo que cancelar, claro, todos se cancelaron, teníamos 4 interpretaciones pues con clientes internacionales de distintos sectores, del juguete, del calzado, y que tuvimos que cancelar porque ellos mismos cancelaron porque no sabían muy bien cómo iban a suceder las cosas. Además, esas 2 primeras semanas nadie se movía de ningún sitio. Así que empezamos a ver la posibilidad de, digamos, teletrabajar con el servicio de interpretación simultánea remota del que os voy a hablar un poquito más adelante. Pero además, nosotros aquí siempre nos preguntamos cómo podemos ayudar y cómo podemos ayudar a las empresas que en este momento además nos dimos cuenta que estaba siendo muy duro porque muchos de ellos no podían realmente hacer nada y lo único que podían hacer era comunicar. Y si comunicaban en diferentes idiomas, pues llegarían muchísimo más lejos. Entonces, nosotros nos planteamos la posibilidad de ayudar a estas empresas lanzando una campaña que tuvo su difusión en algunos medios, que se llama Yo Traima Quiero Ayudar, que además algunas asociaciones como AEPA, a la que pertenezco, y Jovenpa, dieron difusión. Y empezaron ya a escribirnos algunos traductores y clientes pidiéndonos que por favor, que habían visto la campaña, que les parecía excelente y que les ayudáramos. Trabajamos y ayudamos a más de 40 empresas diferentes haciéndole las traducciones de textos científicos relacionados con una vacuna y divulgativos también relacionados, ya digo, con el coronavirus. Pero lo más importante y lo que más me llenó el corazón fue que incluso nuestros traductores, nuestros proveedores, cuando lo vieron, ellos mismos nos llamaron para decirnos que iban a trabajar para nosotros gratis, de la misma manera que nosotros trabajábamos gratis para nuestros clientes durante esta campaña, algo que realmente nos conmovió muchísimo. Además, para nosotros es muy importante estar cerca de las personas. Creemos que el diálogo, tanto con trabajadores como con los proveedores, como los clientes, es importante y estar de su lado. De hecho, muchos clientes nos llamaron en esos momentos diciéndonos que estaban muy preocupados porque las cosas eran difíciles, que nosotros pues era nuestra opción el poder seguir o no trabajando con ellos. Y evidentemente yo les dije que después de 20 años trabajando con ellos no les íbamos a dejar en los peores momentos, sino todo lo contrario, es cuando teníamos que remar juntos. Además, nos unimos a esta campaña Esto no tiene que parar, que es una iniciativa de Juan Roig, porque nosotros creíamos y creemos siempre firmemente como empresarios que la rueda de nuestra economía tiene que seguir girando, no puede parar, no podemos parar la economía. Entonces, teníamos que colaborar entre todos y creo que además el COVID ha sido muy importante porque nos ha permitido el darnos cuenta, parar, reflexionar, replantearnos nuestra estrategia y analizar cómo podíamos mejorar y cómo sacarle el mayor partido a nuestras fortalezas. En las empresas siempre es bueno tener un tiempo para reflexionar y para planificar. No sirve de nada actuar si no medimos. Hay que medir y analizar cómo podemos mejorar las cosas, porque a veces todos sabemos que el día a día no nos permite muchas veces distinguir lo importante de lo urgente. Nos metemos en una vorágine y a veces perdemos esa capacidad de análisis. Para los emprendedores y empresarios más noveles que nos están escuchando, yo que llevo 20 años de ejercicio profesional, me gustaría que os fueras un poco con esa idea de que lo importante es planificar, actuar y estar muy pendiente de todos vuestros clientes, pero además de medir constantemente. Y saber que hay distintas líneas de negocio que las vas a ir analizando y vas a ir viendo entonces si son más o menos productivas y que no os tiene que dar miedo
cambiar el rumbo en un momento determinado, ya que siempre puede ser una oportunidad. De hecho, se está hablando mucho de este término que es disrupción, que es ver la realidad de una manera diferente. Y esto es lo que creo que nos ha permitido este confinamiento y el COVID, es ver las cosas de una manera completamente diferente a la que estábamos habituados. Realmente, antes Lalo lo ha dicho, esto nos ha dado un tortazo y ha hecho que algunos caigan, pero otros se espabilen y digan, pues si estoy aquí, estoy vivo, tengo que hacer las cosas. Yo estoy agobiado siempre. Por ejemplo, en nuestro caso nos agobian mucho las urgencias porque los clientes, nosotros somos el final de una cadena en la que trabajamos con muchos abogados, por ejemplo, que tienen, de hecho, esta misma semana tenemos muchísimas traducciones porque de repente se han dado cuenta, cuando han vuelto a iniciar la actividad, que tenían un juicio y que tienen que hacer esas traducciones. Y el tiempo es el que hay, son 24 horas al día y nos tenemos que poner todas las máquinas a funcionar con las urgencias. Yo pensaba que con el COVID nos iban a dar los clientes una relajación en este sentido, iban a pensar que, bueno, que al final lo más importante somos las personas y que hay que pensar en ellas y darnos un break, digamos, pero no parece ser el caso. Pero bueno, poco a poco yo creo que lo iremos viendo. Entonces, como os decía, nosotros nos preguntamos cómo podemos mejorar, primero cómo podemos ayudar y ahora cómo podemos mejorar nosotros desde dentro. Y aquí hay unas frases de algunas de las ponencias y webinars que yo atendí, porque la verdad es que tengo que decir que durante este tiempo, como todos nosotros me imagino, hemos hecho muchísimos webinars, nos hemos formado muchísimo y es otra de las cosas buenas que tiene este tipo de comunicación online, y es que puedes estar haciendo formación desde casa, y una de ellas era Maribel Martín Murguía, y me quedo con estas frases que decía que hay que mirar de frente los miedos, poner en valor lo que tenemos dentro, jugar para ganar, sacar el coraje, la esperanza, el optimismo, la resiliencia y la confianza en uno mismo. Y he de sentirme fuertemente conectada con mi talento, porque todos lo tenemos. Esta palabra que pone ahí de change, chance, es importante. Hace tiempo, en el 2007-2008, hablábamos de que crisis era un término chino que significaba cambio. Ahora hablamos de que cambio es una oportunidad, change, chance, y creo que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Nosotros, en este periodo de reflexión, conseguimos aunar las dos cosas, adaptar nuestro modelo de negocio y facilitar las cosas a nuestros clientes. Como he dicho antes, con el COVID se anularon muchísimos eventos, muchísimos congresos, y entonces nosotros lanzamos, de hecho tenemos una landing page específica sobre interpretación simultánea remota. Es decir, damos la posibilidad de que los clientes puedan seguir hablando y realizando su actividad comercial desde cualquier parte del mundo en cualquier idioma, sin necesidad de desplazamientos, como hemos dicho antes, ¿no? Además, hemos hecho este hub, que es una habitación que tenemos aquí, una sala diseñada exclusivamente para poder realizar este tipo de interpretación simultánea remota, en la que invitamos a algunos de nuestros traductores y también a algunos de los clientes más pequeños, como abogados, que en un momento determinado tengan que hablar con el extranjero desde casa. Para finalizar, creo que ya estoy dentro de mis 15 minutos, quería acabar con esta frase. Un minuto, Verónica. Muy bien. Gracias. Que dice, en medio de la dificultad reside la oportunidad. Tenemos que ver que, como he dicho y recalco en varias ocasiones, lo importante somos las personas, tenemos que empatizar con las personas, y las personas son tanto clientes como proveedores como trabajadores, porque así conseguiremos el éxito de nuestras empresas. Muchísimas gracias. Ya está. A ver. Gracias, Verónica. Gracias por tu presentación. Y yo creo que tus palabras nos han animado mucho, ¿no? Por lo menos a mí. Gracias, bueno, me alegro. Espero que a todos los asistentes. Vamos a ir rápidamente al turno de preguntas, ¿de acuerdo? Porque tenemos poquitos minutos y tenemos una segunda sesión. Nos han preguntado por este apartado del Zoom a Miguel Ángel, que creo que ya la ha visto. Sí, perdón. ¿Nos escuchas? Ya está. Sí, sí. Si los planes de contingencia de algún modo pues implican una revisión continua, y te pregunta cuál debería ser la periodicidad de actualización de los datos del plan.
Sí, bueno, comentaba que eso va a variar mucho en función de los objetivos, ¿no?, que tengamos definidos y los indicadores que nos van a ir diciendo cómo vamos en la consecución de esos objetivos. En tiempos de crisis, en tiempos de guerra como los que estamos ahora mismo, necesitamos diariamente tener el tacto sobre nuestro negocio, es decir, cómo ha ido la facturación este día, cómo voy con los gastos. En fin, tomar el pulso de cara a tomar decisiones rápidas y eficaces. Eso nos lo va a dar la información del negocio diariamente. Eso repercute en el plan de contingencia, porque si estoy viendo que emprendo acciones y en una semana no funciona, pues en una semana me toca revisar el plan de contingencia y ver qué viabilidad me va a llevar. Un plan de contingencia debe de contemplar los distintos escenarios que se puedan ir dando a lo largo del tiempo. Pero para saber qué escenario se nos está dando y qué camino debo de coger para solucionarlo, es importantísimo que la información sea diaria, es decir, el timing lo va a marcar el propio negocio y la evolución. Es algo vivo. De acuerdo, gracias, Miguel Ángel. Nada. Tenemos, yo creo que la persona que ha preguntado, aunque ya le habías contestado bueno, no sé si en privado, creo que ya le había quedado claro, pero bueno, te agradezco que lo hayas resuelto para todos los asistentes. Claro. Hay un comentario para Lalo, más que una pregunta, nos habla del tram de Alicante, que nos dice que es una maravilla, y Ciar Vélez. Porque no todo el mundo puede moverse en bici y en patinete eléctrico, que también hemos comentado que si no ponen los medios, evidentemente el peatón no puede utilizar todos los medios de movilidad sostenible. Pero bueno, nos habla del tram y nos comenta que no pasa por toda la ciudad o no pasa por todos los pueblos, que habría que intentar, pues eso, me imagino que ampliar el tram. Y además nos habla de una parte VIP en el tram para aquellas personas, empresarios o trabajadores en oficina, para que pudieran aprovechar su tiempo en el tram y trabajar en el tram, separados de los turistas. Yo esto no sé si es una idea peregrina o si es una idea para estudiar, pero además del comentario, es un comentario que nos hace ICIAR, yo te quería preguntar también si hay voluntad, si detectáis desde la Asociación Valenciana de Vehículos Eléctricos, si veis que hay voluntad por parte de los políticos, por así decirlo, de las instituciones públicas, de que realmente haya un cambio urbanístico en las ciudades para que esa movilidad sostenible sea real. Si tú detectas esa voluntad, yo me imagino que a lo mejor es complicado. Bueno, contesto un poquito a todo, ¿vale? Muy rápidamente, por el tiempo también. En un principio, contestándole un poco a Irizar, y también ha hecho una pregunta que con la bici a veces se suda y tal, es importante. Sí. Mira, primero tenemos que andar, después tenemos que usar el transporte público y luego todos los medios de movilidad que podamos. Ese es el orden, ¿vale? Si nos lo ponen más fácil con el transporte público, mucho mejor. Si al final se puede trabajar, fantástico, ¿vale? Esa voluntad, esto no es fácil. Y luego todo el resto de movilidad urbana, cuando hablamos de vehículos de movilidad, no se suda en ellos, sea en bicicleta, sea patinete. Es un concepto, en este país, culturalmente, bicicleta es sudor, es ejercicio, ¿vale? Tenemos que cambiar ese chip. Deja claro que no, la gente que no ha probado ese medio de movilidad piensa que asimila a sudor, ¿vale? Eso por un lado, contestando un poquito a Irizar a esas tres preguntas que creo que he podido contestar adecuadamente. Y luego sí que la voluntad es clara, sí que la voluntad política es clara, entre comillas, pero porque viene impuesta de Europa. No es que sea voluntariamente desde aquí y piensa que tiene que cambiar esa movilidad, pensar que lo que es el Departamento de Movilidad del Ayuntamiento va a pasar de ser la María del Ayuntamiento, para que me entendáis todos, va a pasar a ser la número 1. Todos van a depender de movilidad. Arquitectura va a depender de movilidad, urbanismo va a depender de movilidad. Esto en cuestión de, no va a tardar más de año, año y medio, porque las sanciones van a venir con ganas desde Europa. Entonces, sí o sí, haya voluntad o no, va a haber que cambiar las ciudades. Pues mira, es bueno saberlo, es bueno saberlo que aunque no, si la voluntad es media, pero si viene impuesta, pues conseguiremos tener unas ciudades sostenibles, ¿no? Que al final es el gran objetivo. Hay una última pregunta para Verónica, si no me equivoco.
de José Francisco Soriano. Nos comenta que España siempre ha sido uno de los últimos en el tema de los idiomas, a pesar del turismo. Cree que se está modificando esa situación y se está mejorando en nuestro ranking de idiomas. Más que una pregunta es un comentario, pero bueno, Bueno, si quieres, ¿crees que es así? Sí, sí, claro, coméntalo. sigue siendo lo mismo, pero el problema es nuestro sistema educativo realmente y a lo mejor nuestra mentalidad. Creo que la mentalidad está cambiando porque los jóvenes cada vez más se mueven y tienen menos miedo de salir de sus casas, digamos. Cuando yo empecé hace 20 y tantos años, sí que es verdad que era cuando empezaban las becas Erasmus y bueno, muy poca gente salía. Hoy en día sí que salen mucho los jóvenes y aprenden idiomas, pero sí que estamos por debajo de muchos otros idiomas. Pensar que además geográficamente España está, pues como se suele decir vulgarmente, en el culo del mundo, y realmente es así. Y entonces no tenemos la necesidad, como el resto de países del centro de Europa, de hablar otros idiomas. Y básicamente creo que es un cambio de mentalidad y un sistema educativo. Pero bueno, eso a los intérpretes y traductores nos viene muy bien porque tenemos más trabajo. Eso es verdad, eso es verdad. Gracias, Verónica. De Bueno, nada. la última, ya que le tengo que dar paso a Inma Jiménez. Última pregunta para Lalo. Nos comenta, no sé si la estás leyendo, dice que has dicho algo muy importante, el tema de volver a la anterior normalidad, que es un objetivo que tiene casi todo el mundo. ¿Habría que tomar estrategias para una vuelta a la nueva normalidad o como dice, tal vez capear el temporal para la vuelta a una normalidad anterior? Yo desde luego soy rotundo y claro, la normalidad que teníamos antes no tenía mucho futuro a la larga, ¿vale? Y está demostrado. Con lo cual hay que pensar en aprovechar que nos han dado esa colleja, ¿vale? Para cambiar, pero esto tiene que ser nacer, creo que lo he intentado dejar claro, ciudadano, administración y voluntad de ambos. Si no, imposible. Imposible. Bueno, espero que le haya quedado clara la respuesta. Muchas gracias a los tres. Lo vamos a tener que dejar aquí porque si no se me come el tiempo de la siguiente sesión. Os agradezco vuestra colaboración desinteresada, de verdad, vuestra participación para poder ayudar a otros empresarios y autónomos o a aquellos emprendedores que tengan alguna idea para lanzarla en estos momentos que evidentemente sabemos que es complicado. Así que de verdad, muchísimas gracias.